El viaje que tenemos que hacer va a ser grande el de hoy, porque hay que irse primero al 1900. Primero al 1900 cuando el Frank Baum escribe El maravilloso Mago de Oz. En 1939 llega El Mago de Oz, película que marcó la historia de no solamente la gente de esa época, sino las subsiguientes. Aparecieron otras cosas que tuvieron que ver con el Mago de Oz y en el 95 alguien dice, yo voy a escribir cómo se vuelve malvada la bruja mala del oeste. Y escribe entonces Wicked, que luego se convierte en un musical que luego llega al cine y lo conocemos ahora como este Wicked, que va a tener su segunda parte en este año. Ya les voy a contar un poco más sobre todo eso, pero es el retorno de la reina, porque volvemos a hablar de astrología pochoclo. Le damos la bienvenida a nuestra Morgana Astrología, nuestra astróloga de confianza, Sofía Acosta Márquez. ¡Hola otra vez! Hola Eli, hola a todos. Qué placer volver. Me encantó, qué alegría. Y con todo Ay, lo que, sí. lo que la gente no sabe que pasamos para llegar hoy aquí. Bueno, sí, porque estamos como estamos, nada puede ser sencillo y así. Bien, eso lo tenemos que tener en cuenta. Sí, 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 acá hay que cultivar la paciencia. ¿Más? Sí, sí, parece que es un aprendizaje 2027 seremos zen más o menos. Pero sí, hay que cultivar un poco la paciencia porque está todo un poco difícil. O sea que hay que esperar hasta el 2027. Ya llegó al Nirvana en el 2027. Sí, sí, mi hipótesis es que nos elevamos, porque eh, es el caos que venimos transitando ya desde el 2024, pero mucho más dinámico en este 2025, así que si querían descansar, bueno, no, este Les no va tengo a una ser mala el año. noticia. No, les tengo malas noticias, no va a ser el año justamente para descansar plácidamente. Hay que buscarse los espacios de placer como este, hay que buscarse los espacios de descanso también, porque no es que la realidad nos proponga algo calmo, descansado, disfrutable. Está todo difícil. Así es. Bueno, vamos a arrancar a hacer estas ilusiones de cartas astrales de personajes que nos gustan tanto en el mundo del cine. El año pasado se estrenó la primera parte de Wicked, que fue una decisión que se toma de hacer dos películas, una hasta el intervalo de la obra de teatro, que es la que vimos el año pasado, y la segunda que se estrena creo que en septiembre de este año. Cintia Erivo, Ariana Grande, que Ariana Grande también, o por lo menos para mí, dije, mirala, también actúa y lo hace muy bien y es muy Qué graciosa. sorpresa, qué sorpresa esa versión de Ariana Grande en un tono de comedia que está muy preciso en la peli. Está muy bien haciendo de esta Galinda que se convierte, por supuesto, como la conocemos, en Glinda, y una Cintia Erivo que le toca el personaje de Elfaba, de esta bruja verde. Y vos sabés que me acordaba que la primera relación que yo tuve en realidad con Wicked fue viendo los productores, no la versión de Mel Brooks, sino la que hace después a principios del 2000, que él produce, pero no la hace, la dirige una mujer. Eh, hay dos personajes que uno le dice al otro, You wicked witch of the West. Y ahí dije, ¿para esto qué es? Y ahí tuve ese primer acercamiento con Wicked, que no solamente en Broadway, sino que también en Londres, que es una gran plaza de musicales, ha sido éxito que no se puede creer. Además, es el musical más caro de la historia. La primera vez que se hizo, salió 14 millones de dólares hacerlo al musical. Y tenés que hacer volar gente. Tiene No, que volar sí, esa sí. capa, esa capa desafiando la gravedad. Sí, sí, sí. No, es una apuesta y la verdad es que la película es una locura. O sea, realmente yo no he tenido la suerte de ver el musical en vivo y en directo, Mm, eh, pero digo, la propuesta de la película es una gran, gran propuesta. Es una película musical hecha y derecha y tiene, me parece que
que lograron un tono maravilloso, tiene unas coreografías, un vestuario, no sé si ganaron el Oscar a mejor vestuario, sí, a Sí, mejor estaba vestuario. nominada y ganaron el Oscar. Sí, 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 sí. Fue Eh, el es único que una se propuesta, llevaron. ¿cómo, perdón? Creo que fue el único que se llevaron finalmente con la película. Me parece que fue ese nada más. Eh, un poco injusto porque me parece que hubieran podido recoger algunos otros premios porque la película es una maravilla, o sea, es una propuesta visual, una propuesta coreográfica y una propuesta musical. Bueno, pero acá se abre el debate que pasa siempre, que es los premios y el desmerecer que tienen los musicales. Porque siempre Sí, están desmerecidos. Y hay que decir algo que es un trabajo muy difícil hacer un musical y sobre todo en cine hay cuestiones de coordinación. En este caso en particular se cantó en vivo, cantaron en vivo las canciones. Algunas cosas se grabaron en postproducción, pero cantan en vivo ellas. Y me parece que es no, un no, laburo, es un trabajo, porque ahora después tenés que editar eso. Y no es un solo plano, hay varios planos. Digo, es muchísimo trabajo el que tiene esta película, pero siempre pasa que viste que a la gente le gusta el drama, entonces el musical no es tan valioso. Es todo sí, un tema el tema de los musicales. sí, bueno, pasa también con las comedias. Es muy También. raro que premien comedias y realmente son géneros muy complejos de hacer y me parece que en el caso de Wicked está muy bien hecha. O sea, yo ya la vi dos veces, o sea, la vi una vez en el cine, la volví a ver para la columna, Ujú. y cada vez o sea, el primer encuentro es abrumador, porque es una propuesta que uno queda con la mandíbula por el ombligo desde el momento cero, Sí, quedas como, sí. es esto? Y después la segunda vez que la vi fue encontrando detallitos, como esto, como pequeños diálogos en tono de comedia, pequeños detalles de actuación y demás que está muy bien hecha, muy bien hecha. Un placer, Mira, y aparte acá tengo. elegimos arrancar con una propuesta así amigable, justamente porque dijimos, año eh, duro, arranquemos con algo Algo amigable. lindo, sí. Bueno, 10 nominaciones a los premios Oscar tuvo, se llevó dos, el vestuario y el diseño de producción, que está muy merecido el diseño de producción. Absolutamente, absolutamente. Totalmente, totalmente. Pero para mí, en alguna de las premiaciones y las nominaciones que tuvo, para mí Ariana Grande se tendría que haber llevado algo. Para mí tenía tendría que haber tenido su reconocimiento a ella con esta peli, porque realmente, porque además no es solo la sorpresa de una Ariana Grande que la conocemos cantando, que de repente actúe y tenga como este tono de comedia que nadie se lo espera, sino que está muy bien además, no es que digas, ay, qué bonito, actúa bonito además, no, 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 está muy No, bien no. para el personaje que le tocó hacer además. Sí, 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 sí. La verdad que a mí me voló la peluca la interpretación de Ariana Grande. No lo esperaba para nada. A Cynthia Erivo no la conocía mucho, pero tenía un enorme prejuicio con Ariana Grande y la verdad es que está perfecta y tienen todos los personajes. Yo siempre me acuerdo de tu comentario de cuando un actor o actriz de alguna manera se burla del personaje. Y yo creo que en esta película está como muy bien trabajado ese filo entre nos reímos juntos de ciertas dimensiones del personaje, pero no me burlo del personaje ni lo Total. disminuyo. Y en ese sentido, Ariana Grande está maravillosa. Y bueno, Cynthia Erivo tiene otro tipo de rol, bastante menos de comedia. Y bueno, y Jonathan Bailey también está muy bien. Sí. eh, en ese filo entre soy un personaje bastante absurdo y lo llevo al extremo, que se note que soy bastante absurdo, pero no me río de esto, me lo tomo en serio. Total. Llevo con mucha dignidad lo absurdo de ser esta suerte de príncipe encantador en la película. Igual me causaba gracia porque está bien, no, no significa lo mismo para este lado del mundo, pero Fiero, Fiero se va a llamar. Sí, Me, sí. me, como, me hace como, Fiero. O sea, en serio.
Pero también, vos sabés que tenés razón en eso. Están muy en el borde, pero en el borde de ese, de tenerle respeto y cariño a su personaje, que no es en ese tono que suele pasar como más negativo, sino desde un lugar de, bueno, es así son, y lo quiero así, y lo voy a hacer, como hace estas cosas porque tiene como esta soncera encima, digamos. Y creo que lo lograron excelentemente. Bueno, el mismísimo, que acá lo amamos, nosotros lo amamos a Jeff Goldblum, también, Ay, no, sí. es un salame, o sea, también es un salame, pero es un salame que asume ser, que asume su salamería, diríamos, académicamente. Y también me parece que está bueno cómo lograron eso. El papel que más se criticó, y que estoy de acuerdo con eso también, es el de Michelle Yeoh. Me faltó. Me quedé corta con ella. O lo dio todo en todas partes al mismo tiempo, me quedé sin energía. Dije, vamos a hacer esto. Bueno, está bien, pero voy así nomás. ¿Viste cuando vas a salir y salís así nomás? Me parece que Michelle Yeoh es la única que le faltó como un poquito de WD-40. Y lo que pasa es que, claro, también es un personaje muy importante que te rompe el corazón muchísimo ese personaje, pero y debe costar mucho lograr el tono necesario justamente para la propuesta de un musical que tiene esta cosa, un poco subida de tono en términos actorales, pero, o sea, debe ser un borde difícil y para una persona que no es cantante o que no está formada en comedia musical, que es complejísimo, porque bailar, cantar, actuar es todo al mismo, todo en todas partes al mismo tiempo, es Total. una propuesta artística muy difícil. Yo creo que a lo mejor esa se ve como apocada medio desde ese lugar de yo soy muy actriz, ¿no? Como Claro. Goldblum tiene un estilo muy histriónico y es un tipo muy estiloso, ¿no? Sí. Como que tiene ya una presencia performática por sí mismo, y me parece que a ella le puede haber faltado un poquito eso de ser muy actriz en el marco de una propuesta mucho más compleja en términos técnicos y que debe costar mucho lograr eh, volumen interpretativo cuando estás Sí. medio como fuera del elemento. Claro. Es como cuando vas a una fiesta y sabes que no sabes bailar, pero querés ser parte de la fiesta y haces como tu paso feo mientras la gente baila hermoso. Aplaudís, como hacemos ya a esta edad sin quererlo. Sos la tía que está así con los deditos A así. la tía que mueve así, mueve el pelo y las manitas. Sí. Bueno, antes de meternos en las supuestas cartas astrales o en este imaginarnos de qué signos son, hay que decir que las primeras que hicieron el musical, que una es India Menzel y la otra, Idina Menzel y la otra es Christine Chenoweth, están en la película. Aparecen Sí, en dos personajes distintos, pero hay un homenaje que me parece hermoso porque en la época de Broadway, cuando se hizo este musical, ellas fueron como dos grandes representantes, porque además iban a todos lados a cantar las canciones, ¿viste? Las escuchaban en todos lados, y fueron invitadas. Y me pareció hermoso que sean invitadas a la película, a ser otros personajes, sí, acompañar cada una como a quien hace de cada una de ellas, porque Idina está con Elfaba en un momento y Christine está con Glinda, que son sus propios personajes, y me pareció hermoso eso de que sean invitadas ellas que son tan significativas para el musical. Y otra de las cosas que el doblaje latino lo hicieron las dos actrices que hicieron en México la versión mexicana de Wicked, que entre ellos está una cantante que se me fue el nombre, que también es actriz, y se me acaba de ir, se me acaba de ir el nombre de ella. En México, acá estoy, para que la vamos a encontrar porque recién lo tenía. Cecilia de la Cueva es quien hace de Glinda y Dana Paola es quien hace de Elfaba y son las que Ana doblan. Paola es muy conocida. Sí, está en Élite, en Netflix estaba y además también es cantante y ellas dos hacían la versión mexicana y son las que doblan para Latinoamérica la peli, que está muy bien igual, porque a mí me gusta Es jugar. fundamental. Total, y algo como esto además, a mí me gusta jugar, ver el idioma original, el doblaje y así, y están muy bien las dos.
Este, Sí, que a veces pasa sí, que te cuesta como, como unirlo, como sentir que es una sola cosa, y en este está muy bien, muy bien. sí, 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 Bueno, sí. ¿de qué signo sería una élfaba? ¿Qué ascendente tendría Glinda? Bueno, yo acá hipoteticé sobre esas dos, que me parece que claramente son el power dúo que lleva adelante la película y que imprimen mucho el tono de la película. Mi hipótesis es que Glinda es Sol en Leo, Ujú, Luna en Libra y ascendente en Escorpio. Ya les cuento un poco cómo llegué a estas hipótesis. Mientras que Elfaba es Sol en Acuario, Luna en Escorpio y ascendente en Sagitario. bien, Eh, de alguna manera, me parece muy claro este contrapunto de pares complementarios entre los dos soles de ella, el sol en Leo de Glinda y el sol en Acuario de Elfaba, que recordemos que en términos astrológicos son signos que son complementarios. Leo, Acuario configuran un eje. Leo es la centralidad de alguna manera y Acuario es la diversidad de la red. ujú, Uno la energía tiende a centralizarse en Leo y en el otro la energía tiende a abrirse o a dispersarse en la red, que es Acuario. Y me parece que acá está muy claro algo de este contrapunto entre ellas, en el que sistemáticamente Elfaba ha huido de ser un centro negativo, entre comillas, porque es muy rechazada por su padre, es verde, o sea, ya su sola existencia es rara, digamos que es muy acuariano lo raro. Yo suelo usar la expresión oveja verde para describir algo de la experiencia acuariana y acá es muy literal es lo verde. oveja verde. Eh, y me parece que hay algo muy interesante porque sin duda en estos dos personajes se nota también eso, o sea, es Elfaba la que trae la diversidad a la historia, no solo su diversidad en tanto ser verde y poderoso, sino también la que está preocupada por la existencia de la diversidad, la que está preocupada por el exilio de los animales, la que está preocupada por el maltrato y la persecución a los animales que hablan y Mm, la que está sí. preocupada porque deje de existir esa diversidad de alguna manera, mientras que Glinda es un personaje mucho más autocentrado, mucho más, o sea, de asumir un protagonismo de una manera no solo muy natural, sino también muy indiscutible, ¿no? Como muy, yo soy el centro de todo y a donde llego soy el centro. Y no hay mucha vuelta con eso. Y ahí aparece para mí un poco la hipótesis del ascendente en Escorpio de Glinda, que uno dice, no puede ser ascendente en Escorpio Glinda, que es todo rosada y todo la bruja buena. Claro. Eh, pero para mí hay algo del ascendente en Escorpio porque ella de alguna manera también actúa algo de lo escorpiano que es la polaridad. Escorpio tiende a presentar polaridades, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, y nosotros no somos capaces o cuesta mucho asumir una fluidez entre esos polos en nuestra propia experiencia, entonces terminamos muchas veces yéndonos hacia uno de los extremos. Yo encarno todo lo bueno o yo encarno la oscuridad. En el caso de Glinda es muy notorio cómo ella de alguna forma crea a la bruja mala del oeste, o sea, ella crea la estética del Faba, ella le regala el sombrero, ella le pone la capa a Elfaba. Es ella la que de alguna forma eh, puede, hace real o performatea Ujú, esa dicotomía entre el bien y el mal, ¿no? Como cómo se crea una bruja, ¿no? Y sí. ella lo crea
Y al crearlo en una relación amistosa y que, o sea, que empezó siendo una relación muy tensa entre ellas, pero que termina siendo una relación de mucho cariño, y así todo termina creando ese personaje de bruja mala en su amiga, al principio con mala intención y después de alguna manera ya casi orgánicamente, cuando le entrega la capa, no le entrega la capa porque dice vas a tener frío, o sea, Sí, sí, no, sí. ya no es con intención de burlarse como cuando le regala el sombrero. Eh, entonces me parece que ahí, o sea, por eso yo hipotetizo un ascendente en Escorpio en Glinda, porque es un contacto con la oscuridad, con lo excluido, con lo tabú, pero es un contacto desde el extrañamiento. Yo no soy eso. Yo de alguna manera creo frente a mí la personificación de esa oscuridad, del mal, del tabú, ¿no? Como de, entonces, por eso me parece que puede tener un ascendente en Escorpio Glinda. Y la luna en Libra de Glinda me parece que tiene mucho que ver con esta locura por la moda, por esta búsqueda permanente de agradar, ¿no? O sea, ella se siente segura, se agrada. Lo del Y se pelo, el toast toast, como, ese movimiento es maravilloso, es aparte, maravilloso. aparte todos suspiran cuando lo hace, como, ¡ay! ¡Qué maravilla! Y es tan ridículo y tan hermoso a la vez, cuando le quiere enseñar a Elfaba cómo hacerlo en español es muy gracioso porque es pelo, pelo. Pelo, pelo, es muy gracioso. Y es como buenísimo. Ella encontró en ese código para que todo el mundo se desmaye de amor por su hermosura, en un código tan sencillo como correrse el pelo para atrás con una forma en particular. Sí, 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 sí. Y además tiene esta necesidad de agradar, que está muy interesante también cómo está planteado, porque desde ese lugar de mucha centralidad y deseo de agradar de Glinda, me parece que pone de manifiesto, pone sobre la mesa un montón de formas que están muy validadas socialmente, como de soy buena con lo diverso, soy buena con el que sufre, pero es un lugar Sí. súper autocentrado. No me llamo más Galinda y me llamo Glinda porque al profesor que desaparecieron no podía pronunciar mi nombre. Entonces, el gran hecho de denuncia frente a eso es que ella se pone Glinda en lugar de seguir llamándose Galinda. Y digo, y tiene muchas de esas, tiene mucho de eso de poner en evidencia lo racista, ¿no? En esta película planteado desde un lugar más complejo y más fantasioso, ¿no? Pero sí, o sea, es una manera muy del autocentramiento blanco y de la culpa blanca y del deseo de agradar blanco burgués, de, bueno, como vos sufrís, yo voy a hacer tal cosa y yo quedo como la defensora Sí. de los pobres y de los sufrientes, pero no hay un movimiento de reconocimiento real hacia el otro o hacia la otra, sino es más de esto, un acting de quiero agradar y quiero quedar en el lugar correcto, haciendo movimientos que en la película están muy bien planteados porque son movimientos muy torpes y muy banales. Sí. Sí, 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 sí. Y vos sabés que ahora que lo mencionas, que es muy interesante el personaje del profesor, este animal, como de una manera como muy sutil hablan sobre estos temas como el racismo, por ejemplo, desde, o sea, como, qué horror, ¿por qué los animales no hablarían más? este, que es lo que se plantea como Elfaba, ¿cómo los animales no van a hablar más? Pero si el profesor sabe mucho, ¿por qué lo van a disminuir? Es como, y para mí es una de las escenas más, como choqueantes en toda esta cosa fantasía me parece que la escena del profesor es choqueante, que rompe con eso, como él no sabía, pobrecito, como él no sabía nombrarme, a partir de ahora me voy a nombrar así. Esa escena y la escena de ellas dos bailando sin música, que en un principio tiene ese costado de incomodidad, que sí, ¿qué estoy viendo? Y de repente se transforma en otra, como en otra cosa, como que hay, justamente en un musical, en el momento de silencio, es donde como más sinceridad, por lo menos me pareció encontrarle al vínculo de ellas dos.
Sí, 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 están. Por eso te digo, hay algo emocional que sucede más allá de las características de cada una y de esta tendencia más superficial de Glinda y de esta dimensión más introvertida de Elphaba y más anti y de cómo se odiaban al principio porque claramente eran como dos polos opuestos en la vida. Esa escena es una escena es muy emotiva porque, bueno, también es de alguna manera Glinda haciéndose cargo de yo la prendí fuego a esta mujer desde un lugar horrible. O sea, yo hice que esta mujer quedara así expuesta y más allá de que el Faba lo asume y empieza a hacer su coreografía desde un lugar de afirmación de, bueno, se van a reír de mí, acá estoy, ¿no? Como eh, entonces, sí es una escena muy emotiva en la que me parece que hay algo ahí que entre esos dos polos tan opuestos ocurre una conexión que necesariamente es emocional, porque desde la identificación plena con lo leonino o desde la identificación plena con lo acuariano, no llega a intercomunicarse, o sea, se permanece la tensión, la forma de alguna manera de ablandar esa tensión es a través de lo emocional, ¿no? Como no importa cómo estemos paradas en el mundo, nos podemos conectar emocionalmente y vamos a encontrar un código común y el código es emocional. Esto no es tan racional, no es tan consciente desde la identificación. Entonces sí, es una escena muy emotiva, eso, como muy Ay, sí. emocionante. Bueno, y de Eh, Elfaba, además de esta cuestión acuariana, también mencionaste a Sagitario y mencionaste a Escorpio, de nuevo. Y la luna en Escorpio me parece que tiene que ver con que de alguna manera ella construyó inconscientemente un lugar seguro desde en el desagrado, en el rechazo, en ser lo vergonzoso para su familia. Eh, y es ese contacto tan desde siempre con el dolor y con la exclusión me resuena mucho a una luna en Escorpio y además el Faba tiene como una dimensión de profundidad y de densidad que claramente en Linda no está porque, bueno, la hipótesis es que es una luna en Libra, ¿no? Una luna en aire mucho más preocupada por la corrección política y el agradar y en un registro más liviano, mientras que el Faba tiene toda una dimensión esto de dolor, de lidiar con el rechazo, de ser la vergüenza o el tabú de su propia familia. Entonces, por eso yo hipotetizaba una luna de Escorpio, además de el enorme poder que tiene Elfaba, que Glinda no lo tiene, que de hecho Glinda quiere aprender hechicería, y Elfa es una natural en eso. Eh, y bueno, hay algo de las lunas escorpianas, de los signos de agua en general, que tienen mucho que ver con las dimensiones más esotéricas, más con el mundo de la magia. Y el ascendente en Sagitario me parece que tiene que ver en mi hipótesis con que eventualmente Elfaba se encuentra con la propuesta vital de luchar por algo, ¿no? De ir en pos de la libertad, de ir en pos de un sentido más grande. Eventualmente ella tiene esa dimensión más sagitariana de, eh, de luchar por lo que cree, ¿no? De una filosofía de vida, de una ideología, de una creencia que la excede. Y que bueno, obviamente por situaciones vitales y pensando en el resto de su hipotética carta natal, eh, no le queda otra que terminar encarnándolo por el lado del mal, entre comillas, que no deja de ser una rebeldía frente al status quo que proponía el mago y que se proponía en Ciudad Esmeralda y toda esa ficcionalidad y toda esa represión y todo ese autoritarismo que en última instancia se revela en la peli, el Faba dice, no importa si yo soñé personalmente con conocer al mago y no importa si yo personalmente creí que esta era la meca. Acá hay algo más grande en juego y eso me parece muy descendente en Sagitario, ¿no? De un encuentro con el mundo eh, que obliga a posicionarse
y de alguna manera a luchar también por eso, y por una libertad que no era tal en la estructura de Oz, ¿no? Como, Estaba pensando en esto de Sagitario y se me vino una escena, a ver si tiene que ver con eso, o quizás con la parte escorpiana. No sé cuánto tiempo nos queda, creo que nos quedan 5 minutos, pero bueno, vamos a tratar de acelerar. Eh, la escena cuando la quieren llevar a la hermana, que ella muestra, digamos, ahí sus poderes. La quieren llevar a la hermana, y la hermana dice que no, y ella como que arma un revuelo. No hay como un costado sagitariano de, no importa las cosas, termina asustando a su hermana en esa situación con la intención de defenderla, pero la termina asustando y haciendo una demostración de poderes como bastante torpe, porque es como, bueno, no tengo control sobre esto, pero a mi hermanita la dejan en paz, pero a mi hermanita la tengo colgada y asustada en los aires. Se me ocurrió como esa escena y digo, ahí no estará ese costado más parecido al sagitariano. sí, 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 o sea, ahí aparece medio como esta lógica de un sol en Acuario que tiene mucho de la defensa como de la autonomía, de la diversidad, y este ascendente en Sagitario en el que, claro, no vas a ser paternalista con mi hermana, ¿no? Como también hay en ese sentido como una defensa, como vos decís, sagitariana de la libertad de ella puede, no necesita que vos le lleves la silla, que vos la trates como porque tiene una discapacidad, o sea, ella puede, ¿no? Y ese contacto con el mundo, de encontrar un mundo tan torcido y tan confundido en relación a qué es incluir, a qué es respetar y demás, que, claro, lo manifiesta con la intensidad de una luna en Escorpio enojadísima y termina como eso, como en una escena que también termina asustando a su hermana, pero me parece que, claro, que es ese registro de, no, esto no es ser respetuosa o darle la bienvenida a la diversidad, esto es ser paternalista, ¿no? Y eso sí, es como, hay algo de la autonomía sagitariana, de esto del registro de qué se trata la libertad que me parece que está muy bueno. Eh, Obviamente con el tinte de la luna en Escorpio que Sí, hace sí, explotar todo. sí, 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 salen todos por los aires, no tocan a mi hermanita, salen todos por los aires. Termina siendo un poco así. Bueno, ay, no me acuerdo si septiembre o octubre, llega llega la segunda parte de esta película, este musical, que finalmente se llevó, después de muchos años y de intenciones, se llevó a los cines. Para mí fue una de las protagonistas del año pasado, sin lugar a dudas, con todas las Sí. películas que hubo durante el año pasado, pero amén a la taquilla, ¿no? A la cantidad de gente que fue a verla y a la aceptación del público. Creo que es una gran película. Creo que como El Mago de Oz lo fue, que aparte la película empieza con un plano muy alejado de los personajes del Mago de Oz en el camino amarillo. Me parece que nada, yo le espero con ansiedad, tengo muchas ganas de ir a verla, me emocioné bastante, es más, nos vamos a ir con un tema que es el tema que emociona, digamos, es el tema que emociona. Me pareció divertido empezar con popular, pero aparte es muy gracioso, te voy a hacer Es popular, muy divertido. muy divertido. Y creo que además también Cintia Erivo lo canta tremendo. Desafiando la gravedad me parece que es tremendo. Bueno, si quedó algo en el tintero, le metemos mecha y después, bueno, contarle a la gente dónde te encuentra, si quieres saber más o menos cómo va a estar este año astrológico individualmente. Bueno, en las redes estoy como Morgana Astrología, en Instagram, en Facebook. No se me ha quedado nada en el tintero, creo que abordamos así como rápidamente. Es una película muy llena de cosas, daría para Sí, hablar. Nos pasa siempre igual, con todas las películas nos sí, enganchamos, nosotros nos quedamos nunca. cortas de tiempo. Bueno, pero Pero podemos bueno, aprovechar cuando estrenen la segunda parte, hacemos el cierre. Terminamos, retomamos y sí. Sí, 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 porque reconfirmamos. también tenemos que ver la deriva de los personajes y me parece que va a estar muy bien. Por eso, reconfirmamos cartas astrales. Bueno, Morgana Astrología en tus redes sociales.
así te pueden encontrar. Cartas natales, revoluciones solares. Yo recomiendo mucho, bueno, igual primero hacerse la carta natal, pero el tema de la revolución solar es esclarecedor. Me preocupa igual este año, porque el otro día tuve la curiosidad de mirar, todavía me falta, yo cumplo en julio, pero dije, a ver, ¡ay, otra vez! Piscis me tiene harta, te lo quiero decir. Piscis, a mí se me Sí, cae una gota más y yo me ahogo. Piscis me tiene... claro, sí, sí, basta porque esto ya es un tsunami. Sí, la Sí, revolución solar es una muy bonita herramienta para de alguna manera mapear la energía disponible del cumpleaños de un año al cumpleaños del año siguiente. Esto no es predictiva, sino más bien construir un mapa de energías disponibles para el año. Que en estos momentos ayuda un montón, porque uno está muy perdida y muy confundida. Entonces, también registrar como disponibilidades, posibilidades de aprendizaje, a mí siempre me resulta como un bálsamo, ¿no? Como, bueno, lo que me está pasando no es solo que estoy enloqueciendo, sino que de pronto hay una propuesta energética atrás de esto que me puede ayudar a hacer sentido. totalmente, totalmente, es así. Bueno, Sofi, ay, qué lindo Ay, qué bueno que reencontrarnos. volvimos. Me Estoy abrazo muy y te contenta. abrazo. Nos Ay, reencontramos el próximo martes. nos encontramos el próximo martes. Sorpresa, sorpresa, como siempre. Como siempre, ya nos vamos a poner un poco más turbios, pero tratemos de traer así cantos, amor y pajaritos. Y listo. Sí, 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 Florcita. sí. Sí, florcita, amor. Decimos siempre, no hace falta el súper drama para que algo sea profundo o que nos pueda ayudar a metaforizar y a comprender ciertas cosas, así que trataremos en lo posible de mantenernos en un registro amable. Sí, sí, que así sea. Bueno, Morgana Astrología en sus redes sociales, la buscan, le consultan, le piden como corresponde, si se acercan los cumpleaños, generalmente 15 días antes, 15 días después del cumple, o Es lo ideal, pero si lo haces un poco antes o lo haces un poco después, tampoco es tan grave porque es el mapa de energías disponibles durante el año. Así que no se aprecia. O sea, cuando lo sientan orgánico, hay gente que es más ansiosa y quiere saber de antes. Y hay yo. gente que cuelga un poco más y dice, bueno, pasó un mes, lo hago ahora. No hay problema. Así es. Bueno, Sofi, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo martes. Hasta el próximo martes. Gracias por este hermoso encuentro, como siempre. Un beso enorme, Sofía Acosta Márquez, Adiós. Morgana Astrología en sus redes sociales y obviamente nos vamos a ir con Desafiando la Gravedad, por supuesto.